Muy buenas tardes, amigos, amigas que nos ven, nos siguen. De Casa Valentina les da la bienvenida, igual el síndrome genético de Cantú Grupo México, a este conversatorio tan interesante que ya veníamos trabajando y formulando desde la casa. Y pues qué bueno que nos se están siguiendo, nos están escuchando y viendo. Pues les tenemos el día de hoy una invitada muy especial para nosotros, para Casa Valentina, hasta que se nos hace. Siempre por lo general estamos emocionados, pero en esta vez fue una cuestión particular, puesto que nos acompaña nuestra gran querida, la doctora Norma Elena de León Ojeda, que nos hace el honor de acompañarnos. Y no quiero abundar más porque el tema es muy interesante, muy innovador, y considero que muchos vamos a estar pues atentos a esto y vamos a querer saber cada vez mucho más. Entonces, sin tanto preámbulo, déjenme comentarles que la doctora Marilena Ojeda, pues tiene diferentes trabajos realizados a lo largo de su trayectoria profesional, dentro de los cuales destaca pues un trabajo en el Hospital Ninus del Núcleo Rangel y Rehabilitación en Guadalajara, en el país, aquí en nuestro país, en México. Tiene un servicio de genética en el Hospital William Soler, en La Habana, Cuba. También tiene trabajos en Cardiocentro Pediátrico William Soler, también de La Habana, Cuba. Ha sido profesora y es profesora también en genética del Instituto Superior de Ciencias Médicas de La Habana, en la Facultad de Ciencias Médicas. También tiene un trabajo como profesora de bioética en el Centro Juan Pablo II de La Habana, con la maestría de bioética de la Universidad Católica de Valencia, España, entre muchas otras más. Catedrática, maestra también, que ha instruido a muchísimos alumnos con relación al tema que vamos a trabajar el día de hoy. Están trabajando nuevos proyectos también, como cursos, como talleres, de los cuales más adelante la doctora nos va a platicar qué está haciendo en la actualidad y por dónde se está moviendo. Si a alguien le interesa, que nos escuchan en México y también en todo el mundo, también se pueden acercar con toda confianza más adelante con la doctora. Y bueno, pues arrancamos. Doctora, muchísimas gracias, doctora Norma Elena, por habernos aceptado la invitación y adelante, nos da mucho gusto. Muchas gracias a ustedes por la acogida del tema y por tenernos en cuenta para esta plática, que en realidad es un placer poder compartir con todos ustedes. Eh, Muy agradecida, de verdad. Al contrario, doctora, nosotros estamos muy emocionados, la verdad, y muy agradecidos. Esperemos que pues este tema, que se me hace muy interesante, como yo le decía, pues tarea aparte, ¿no? Para poder seguir investigando cada vez más. Pues el tema de hoy es las bioemociones, así como dice y como se escucha, las bioemociones, que es el trabajo que usted se está especializando en este momento. Doctora, ábrenos, ¿qué es o de qué se tratan las bioemociones? Muy bien, a ver, la disciplina que actualmente estamos desarrollando es la integración bioemocional. Justamente como decía, las bioemociones sería como empezar a encontrar una relación entre lo que sucede en mi cuerpo desde el punto de vista emocional y para empezar a reconocer ese otro sistema, que no es solamente el sistema cognitivo el que presta la atención en todo lo que va sucediendo a nuestro alrededor, sino cómo va reaccionando esa otra parte de nosotros, que es el sistema emocional, ante esos estímulos que empiezan a llegar desde afuera. Entonces, la integración bioemocional como disciplina, que es lo que básicamente estamos trabajando en este momento, es una disciplina médica que eh, desarrollamos o aprendimos a través de un diplomado en la Escuela Médica Cubana específicamente, que está centrado en ir a reconocer todo el proceso emocional que va viviendo una persona en el proceso salud-enfermedad. Y no solamente buscando las consecuencias de la enfermedad desde el punto de vista emocional, sino también buscando o relacionando una causalidad emocional con lo que está sucediendo en el cuerpo de esa persona desde el punto de vista médico. Entonces, dentro de esa disciplina que bebe de muchas corrientes, incluso lo que es la psicología gestáltica, toda la parte
de Jung, del trabajo con el inconsciente, también algo sobre la nueva medicina germánica, como ir conectando el tipo de conflicto que se va viviendo con las situaciones que ocurren corporalmente en la persona y que cerebralmente están ocurriendo también. Y hay una parte que es la que más nos atañe desde el punto de vista genético, que es la herencia transgeneracional, porque existen muchas memorias que están puestas como respuesta emocional ante, o actitudes que a veces son inconscientes ante eventos de la vida cotidiana, que justamente vienen desde el árbol genealógico. Entonces, trabajamos con todas estas disciplinas, justamente casi que en una, ¿no? Y podemos contribuir a la salud de la persona y del paciente que tenemos delante, primero, llevándola a solucionar conflictos. Segundo, reconociendo las implicaciones que pueden tener situaciones que se hayan repetido dentro de su vida y encontrando soluciones, pero no dándole soluciones externamente, sino ayudando a que las encuentre internamente dentro de sus habilidades, capacidades y valores. Y la otra parte sería la más apasionante por la temática de la genética, reconocer cuántas de estas situaciones que vamos viviendo en nuestra vida cotidiana tienen también una memoria dentro de nuestra ancestría o dentro de nuestro árbol, y de alguna manera encontrar soluciones, poner en equilibrio desórdenes que existen dentro de las relaciones de esa familia, justamente llevan a que la persona logre o consiga la armonía y a la vez pase o supere la situación que está viviendo en ese momento, ¿no? Que casi siempre está conectada con alguna dolencia física. Entonces, es como que ir entendiendo y visualizando desde una manera integrativa todo lo que es el ser que tenemos delante de nosotros en una consulta médica. Ese es el propósito de la integración bioemocional. Sí, claro. Bueno, dentro del mismo desarrollo que usted plantea de las bioemociones, quiero darme cuenta que un objetivo, si no básico, primordial de las bioemociones o el trabajo de las bioemociones es el reconocimiento de una enfermedad o es el reconocimiento de una cuestión transgeneracional que es lo que me afecta incluso de manera física. Hablando de una enfermedad física, una enfermedad clínica, una patología como tal. ¿Sí? ¿Es así? Sí, también. También y Es acceder. curarse. Es sanarse, más que Porque curarse. es lo que yo le iba a comentar, porque debe ser, ¿es Y curar o sanar? es sanar más que curar. Hay propósitos que son inmediatos dentro de la medicina para los que estamos entrenados todos, que son en la medicina alopática, por ejemplo, utiliza medicamentos para paliar los síntomas, para armonizar la situación biológica del cuerpo, ¿no? La medicina homeopática usa también otras herramientas para equilibrar o armonizar otra parte del cuerpo. Y en el caso de la integración bioemocional es justamente empezar a revisar en ese mapa emocional que hay dentro de nosotros qué situaciones están quedándose sin solución o se han quedado anudadas o se han quedado en un ciclo que no está terminado. Y de ahí es de donde parte la diferencia entre el concepto de curación y de sanación, porque curamos cuando aplacamos un mal físico, ¿no? Pero sanamos cuando vamos un poquito más allá y a lo mejor ponemos en reposo una parte de nosotros que se ha quedado inconforme o se ha quedado anudada en un ciclo no concluido o no terminado. Entonces Claro, ese es el propósito de la integración emocional, es decir, es poner un plus más allá de lo que se así hace es. físicamente con el paciente, sino también llegar a entender cómo esa persona tiene
un halo también relacionado con toda la parte emocional, que si no logras moverlo, a veces incluso en la terapia física lo vemos muchísimo, una persona que el terapeuta viene y te dice, no avanza, no logro que avance y estoy poniendo todo para esa persona. Pues entonces ese es el momento en el que nos remiten el caso a consulta, cuando revisamos hay un pequeñísimo nudo con una culpa, a veces es con una expectativa, bien, que tiene la persona sobre ese proceso que está viviendo. Y solamente tocando ese interruptor y que la persona vea que tiene una solución interna para eso, que solamente tiene que hacer un clic y justamente ahí como que se destraba todo ese proceso y logramos entonces el resultado físico incluso que queremos con la parte alopática, que es curar. Bien, curar es algo y sanar es un objetivo muy superior. A ese lugar es donde va dirigida justamente la terapia con las bioemociones. Muy bien, doctora. Entonces, para que nos vaya quedando claro a todos los que estamos escuchando y viendo esta parte, no tiene nada que ver entonces con una cuestión psicológica, por ejemplo, hablar de constelaciones familiares, de la teoría del apego, o Sí, tiene... a ver, todas esas cosas tienen algo que aportan a la metodología. Sin embargo, es decir, como le estaba platicando, lo aplicamos más desde el ámbito médico y usamos muchas herramientas, incluso de la psicología, como de la terapia cognitivo-conductual, de la Gestalt, para empezar a poner en equilibrio a ese sistema emocional. Es decir, no hay nada que se contraponga. Sin embargo, hay un grupo de metodologías que ya están reconocidas dentro del cuerpo teórico de esta disciplina que nos permiten acceder a solucionar esos conflictos sin llegar, por ejemplo, sí hay ejercicios que son perceptivos, ¿no? De ponerse en posición perceptiva, de que la persona haga un in y empiece a revisar dentro con qué emoción se está moviendo esto, en qué lugar está esa emoción, con qué sensación percibo esa emoción, para que empiece a reconocer también su mapa emocional. Pero no justamente vamos directamente a lo que es, por ejemplo, hacer una constelación. Sin embargo, cuando se abre la información de un árbol genealógico, eh, hay algo que, aunque no tengo esa experiencia personal, que pudiera parecerse mucho a lo que es la constelación. Sin embargo, no es justamente la metodología que seguimos, es decir, la misma que se sigue en las constelaciones familiares. De Claro. todos modos, siento que todo eso aporta, es decir, todo lo que aporte a que la Claro. persona pueda tener una percepción de sí mismo y de lo que va sucediendo en su interior desde el punto de vista emocional es bienvenido dentro de la metodología. ¿Ok? Sí, claro, claro, sí, porque podemos entenderlo también así, ¿no? Ah, pues eso, lo de la bioemoción es constelaciones familiares. Bueno, de un lado se traspola la parte psicológica y del otro lado la parte clínica, que no está peleada, no está desvinculada a esto, sino No, que para nada. pueden hacer una sinergia o pueden estar relacionadas de manera simbiótica en un momento dado para la mejora del paciente, ¿no? Así mismo es. De hecho, ya existen los sustratos teóricos biológicos que están relacionando las dos disciplinas, que una está en las ciencias sociales y la otra está en las ciencias biológicas, ¿no? Es decir, la neurología está aportando muchísimo a la parte de la psicología, es decir, las dos se están como que encontrando en disciplinas como la neuropsicoinmunología y desde el punto de vista genético, la que hace el vínculo, el match. Tenemos una dificultad. Sí, amigos, tuvimos un poquito de problema. Ya ve que esta cuestión pues sucede en cualquiera de los casos, ¿verdad? Con la conexión de internet. Y bueno, para continuar, doctora, me gustaría que nos platicara acerca de la herencia transgeneracional. ¿Qué es la herencia transgeneracional? La herencia transgeneracional desde el punto de vista epigenético, primero vamos a aclarar sobre ese término.
Es decir, la genética es todo aquello, es decir, dentro de la genética hay un grupo de cambios que se van heredando de manera fija dentro del genoma, que pueden ser en los genes o pueden estar en los cromosomas o pueden ser por la interacción de los genes con el ambiente. Ahí estaríamos hablando de los tres tipos clásicos de la herencia relacionada con defectos de cromosomas, de la herencia relacionada con defectos de genes y de la herencia relacionada con el efecto de los genes con el ambiente. Ahorita vamos a hablar de algo que queda como un poquito fuera de esos tres términos, porque esos tres términos serían cambios fijos en el genoma que se van heredando de generación en generación. ¿Ok? Y vamos a hablar entonces de lo que es la epigenética, que la epigenética sería algo que está como un poquito por encima de ese cambio genético directo al material y que guarda relación con la interacción de ese genoma con el ambiente. ¿Qué quiere decir eso? Es decir, que mientras el ADN va interactuando con todas las situaciones ambientales, va haciendo cambios adaptativos para mantenerse y sobrevivir a ese ambiente. Entonces, esos cambios antes se pensaban que no eran fijos, es decir, que es como enciendo o apago un gen porque ahorita me hace falta o no me hace falta, o enciendo o apago una información que necesito en este momento para procesar, por ejemplo, no sé, un alimento, un químico, algo a lo que me estoy exponiendo ambientalmente. Eso es lo que se llama epigenética, es decir, es un cambio que no es directo dentro del ADN, pero que sí modula la forma de expresarse ese genoma. Por eso, por ejemplo, cuando tomamos una vitamina, un suplemento, una alimentación sana, hacemos un ejercicio físico, ponemos equilibrio en nuestra vida emocional, estamos también manejando un grupo de genes de cambios en la expresión de esos genes que antes se pensaba que no eran fijos o heredables. Es decir, no quiere decir que sean fijos o heredables todos esos cambios. Sin embargo, sí hay algunos de esos cambios que dejan como una especie de memoria dentro de ese ADN, un cambio epigenético que puede dejar como una especie de memoria dentro de ese ADN que llega como un mensaje a las generaciones siguientes y que ya le da una capacidad adaptativa para cierta situación que ya ha sucedido antes en el árbol o en la familia, ¿ok? La herencia transgeneracional. Adelante. Bien, entonces estábamos platicando acerca de lo que es la epigenética, que la epigenética es un grupo de cambios, pero dinámicos, que ocurren dentro del ADN para encender o apagar genes, acorde con las situaciones que vamos viviendo en la vida cotidiana. Entonces, de hecho, como les había platicado, por ejemplo, si hacemos ejercicio, si tomamos determinados suplementos, si consumimos alimentos saludables, todo esto produce como una especie de cambio dentro de la expresión de determinados genes. Así también cuando trabajamos todas las situaciones relacionadas con la memoria emocional y producimos cambios y, por ejemplo, dejamos de estar enojados con determinada situación o a veces dejamos de estar enojados con nosotros mismos, también hay un movimiento en el sistema endocrino. ¿Por qué? Porque cuando vivimos en el enojo también cambian incluso hasta los bichitos que viven dentro de nuestro cuerpo. Y digo bichitos como algo un poquito que más coloquial, pero Claro. se cambia todo el microbioma, toda la flora que vive dentro de nuestro intestino, en nuestra piel. Entonces, esto justamente hace que hayan cambios incluso hasta en la conducta que tenemos. Es decir, son ejes que están todos muy bien conectados. Es decir, lo que es el sistema emocional, el sistema del microbioma intestinal, que el intestinal, por no decir también el de la piel o el de cualquier otro revestimiento del organismo, y a la vez esto está relacionado con la neuroconducta. De hecho, hay un eje que ya se sabe que existe y que tiene una modulación también epigenética. ¿Por qué? Porque lo que vamos viviendo en la vida cotidiana, acorde con la emoción que lo vamos viviendo, también va produciendo un cambio en nuestra neuroconducta.
Lo que resulta muy interesante, por eso vamos a hablar ahorita de lo que es la herencia transgeneracional, es que esos cambios que antes se pensaban que eran simplemente para el organismo de la persona que los está viviendo, también pueden tener o dejar una especie de memoria hacia las generaciones siguientes. Y hay estudios muy interesantes relacionados con la herencia transgeneracional, que son, por ejemplo, los sobrevivientes de las grandes crisis, donde han habido, por ejemplo, hambrunas. En las generaciones siguientes se ha visto que hay obesidad o que puede haber mayores cambios o trastornos neuroendocrinos relacionados con el procesamiento de la alimentación. Y pueden haber, por ejemplo, diabéticos. Hay estudios muy interesantes en Overcalix, con los sobrevivientes de los conflictos, de los grandes conflictos como el Holocausto. Sí. Y se han visto que hay memorias emocionales incluso que pueden llegar, por ejemplo, de depresión en los nietos de esos sobrevivientes, que no tienen una condición actual en la cual que produzca que ese cambio neuroconductual esté presente en esa generación. Sin embargo, es porque hubo varias generaciones atrás situaciones de conflicto que dejaron una impronta epigenética en el funcionamiento de ese sistema, diríamos que emocional. Entonces, no solamente se heredan biológicamente cambios dentro del genoma, sino también se pueden heredar estos cambios que están relacionados con las memorias adaptativas al ambiente. Por ejemplo, en ratas hay estudios súper interesantes. Un estímulo de miedo en una ratita asociado a un olor determinado, pasan varias generaciones hacia abajo y cuando usted le pone ese olor a la ratita que está 3 generaciones más abajo de la que recibió el impacto, la ratita se instintivamente corre. Es decir, ¿qué quiere decir? Hay una especie de memoria emocional transgeneracional, eso se llama herencia transgeneracional, grabada en relación de ese estímulo de miedo con ese olor que específicamente hizo un anclaje sí. desde el punto de vista neurológico y deja una memoria, como diríamos, y voy a traducir, ¿no?, para el lenguaje más coloquial, diríamos que deja esa memoria que le dice, corre cuando sientas este olor. Entonces, de esa manera se pueden aparecer en la vida de los descendientes de personas que han vivido, por ejemplo, y diríamos así, esos grandes conflictos, y no necesariamente pueden ser grandes conflictos, pudieran ser conflictos relacionados dentro del mismo árbol familiar, y pueden aparecer memorias, incluso hasta en edades muy específicas en las cuales la persona no tiene una percepción de lo que realmente está sucediendo, y hay se puede hacer una especie de vínculo de interpretación, de reconocimiento de esa situación, de búsqueda de una solución. Entonces, esta persona deja de vivir en conflicto algo que desconoce, porque a veces hasta desconocemos. De hecho, de la psicogenealogía francesa hay descritos cosas muy interesantes que cuando empezamos a trabajar con esta metodología realmente han resultado súper interesantes, como sería, por ejemplo, el síndrome del aniversario, como sería el fenómeno de la cripta o del secreto, es decir, que se guarda un secreto y hay un desconocimiento en las generaciones siguientes de esa situación. Sin embargo, sí, de alguna manera aparece una situación reveladora dentro de la familia que eso como que tiene que dejar de ser un secreto y contribuye a que haya una develación de esa situación, una liberación desde el punto de vista emocional de la familia de algo que realmente sí produce un estrés y sí realiza o hace cambios dentro de la dinámica familiar. Entonces, sobre todas esas cosas van, el síndrome del aniversario, por ejemplo, es una cosa interesantísima también de la psicogenealogía francesa que se aplica en esta parte de las memorias transgeneracionales, que por ejemplo, en las familias a veces se acumulan los cumpleaños en una etapa específica,
los nacimientos, ¿no? Y es que, Sí, o también, por ejemplo, en las fiestas se conciben hijos. Hay también otra situación que es interesantísima también cuando la revisamos desde el punto de vista transgeneracional, que está relacionada con las pérdidas de embarazos, con las pérdidas de hijos, con las pérdidas en drama o en duelos, los duelos no concluidos dentro de la familia, que también dejan una memoria emocional importante y que puede llevar a la familia y a las personas que están involucradas en ese duelo a que en fechas que incluso a veces no recuerdan conscientemente, inconscientemente en el cuerpo aparece esa memoria, esa sensación de tristeza, de sentirse. Y es que justamente hay un hecho de ese duelo que todavía no ha sido completamente manejado o puesto en equilibrio o visto el valor o la necesidad que tenía esa persona por cubrir en ese instante, y justamente eso hace que caiga todo un sistema de, que internamente produce mucho estrés, mucho cortisol interno y pone a la persona en una situación biológicamente, a veces, sobre todo sobre el sistema endocrino, así con diana del sistema endocrino, en tiroides, en diferentes glándulas, o la diabetes también, a veces hay muchísima conflictualidad. Entonces, no le escucho en este momento. algo que me llama mucho la atención de algunas lecturas era de que, por ejemplo, si estoy enfermo, si tengo una enfermedad, por ejemplo, estomacal, es debido a una cuestión estresante, alguna infección, pero también podría ser una cuestión de tipo emocional, por ejemplo, el Sí, estrés, el cáncer, la diabetes, etcétera. ¿Esto tiene también una relación con esto? mire, a ver, en esas enfermedades específicamente que ha mencionado, el cáncer y la diabetes, que son situaciones médicas de difícil solución desde el punto de vista etiológico, ¿no? Porque todo el mundo Sí, pone su granito. Es decir, hay genes que pudiéramos llamarle de susceptibilidad, hay otros genes que son predisponentes, es decir, que no son justamente te hacen susceptible, sino te predisponen un poquito más a que claro. puedas padecer estas enfermedades. Pero hay un componente, porque eso es herencia multifactorial, hay un componente innegable que es el ambiente, que es el gatillo que dispara la parte que le falta a ese genoma para expresarse en forma de enfermedad. Entonces, en el cáncer se han visto muchísimos factores, así como le decía, genes de susceptibilidad, genes de predisposición, que no son Sí, justamente lo mismo. Igualmente en la diabetes hay genes de susceptibilidad, hay genes de predisposición, pero en ese ambiente siempre se pone el estrés como uno de los factores generadores o disparadores de ese gatillo. así Entonces, es. ese estrés puede tener un nombre y no necesariamente llamarse estrés. Ese estrés pudiera tener un nombre y llamarse conflicto. Y ese conflicto específicamente pudiera buscarse, trabajarse, hacerse independientemente de que nos puedan vender que eso sería la solución. No, en todo esto hay que ver la contribución de todos los factores, tantito, un poquito de cada cosa, pero mover emoción, revisar conflicto que está relacionado con el debut de esa enfermedad específicamente, es sanador para la persona, porque empezar a entender el movimiento que hay dentro, qué pudo llevar dentro de tantos factores también a poner una gotita más de arena en la aparición de esas enfermedades, también contribuye al bienestar de esa persona, independientemente de que la solución pueda ser. Es decir, que pueda o no haber solución para lo que está viviendo desde el punto de vista médico. Claro, Bien, eso, caray, esa parte yo creo que ya llegamos a una parte muy medular de esto y esto considero que para los tiempos que estamos viviendo, desafortunadamente en la pandemia, pues esto va, va a estar muy, pues se va a necesitar de mucho trabajo en las bioemociones, porque sí, cómo no. mucha gente sin necesidad de tener el virus, pues está experimentando un estrés realmente durísimo, se están enfrentando a una situación compleja que nunca habían estado en una situación de esa magnitud
personas que dicen, pero si era una persona diferente, ¿por qué se comporta ahora de esta manera? Muchos hasta están cambiando su forma de ser y eso está Sí. detonando en la cuestión clínica física cuando dicen, bueno, de tanto estrés, pues ahora resulta que tengo gastritis, que tengo dolores de cabeza, que tengo esto, hasta alguna enfermedad crónica. Entonces, sí, esto va a ser más conocido ahora, sí, más de la comunidad médica que es conocido la bioemoción, pero ahora, caray, con todo esto, pues va a haber muchísimo No, trabajo, doctora Norma. Va a tener así muchísimo mismo. trabajo ahora. Yo siento que lo que es más necesario es un entrenamiento en el manejo justamente desde el punto de vista médico, porque nos pasa algo en la escuela de medicina, que pasamos por todas las especialidades, nos formamos básicamente en todo de manera integral. Sin embargo, este es un aspecto medular y común a todas las especialidades médicas. Por ejemplo, a veces siente uno cuando termina que necesita un poquito más para poder comunicar una noticia dolorosa a la familia, para poder acompañar en un duelo a una familia cuando se diagnostica una enfermedad, y podríamos hablar, por ejemplo, de las enfermedades genéticas, porque esa fue mi motivación para entrar en este campo, que es el trabajo dentro del asesoramiento genético con el duelo que la familia vive. Bien, el manejo del duelo es esencial para todo médico, para todas las especialidades, porque podemos tener una persona detenida en un proceso de curación justamente porque está detenido en una parte emocional relacionada con el duelo de esa enfermedad, una no aceptación, un enojo consigo mismo, porque eso es donde más se detienen los duelos, y entonces eso te impide incluso en la terapia con el paciente que tiene necesidades especiales, en los trastornos del espectro autista, en todas las necesidades educacionales especiales, detiene al niño en la ganancia de habilidades, y no es justamente el niño el que está detenido, son los papás y básicamente la mamá. Y entonces siempre decimos, el niño no se enferma la madre, vamos a trabajar Así con es. la madre, porque cuando la madre arranca, cuando la madre acepta, cuando la madre hace consciente que hay que hacer algo más, tal vez no lo que ella se imaginó para ese hijo, pues sale completamente. Entonces este campo de la parte del manejo de emociones desde el punto de vista médico es imprescindible para todos. Y hoy yo valoro con mucha, ¿cómo decir? Valoro muchísimo ver cómo se está introduciendo acá en la escolaridad el campo de que el niño comience a aprender y a reconocer su mapa emocional y a decir, estoy Sí, triste, estoy enojado, porque es que esto es muy sano y es justamente una de las partes que componen esta metodología, que es la integración bioemocional, es decir, entender qué me está sucediendo, reconocer de dónde viene esta memoria. ¿Cuántas veces anteriormente he vivido esto? ¿Qué soluciones les he dado? ¿Le estoy dando la misma solución? ¿Puedo hacer algún cambio en mí? ¿Tengo alguna otra solución para esta situación? O al menos lo identifico, lo reconozco, lo verbalizo. Y ya así es. hay un detenimiento en eso interno, que es a lo que usted me decía, que me está dando la gastritis, o me está dando el dolor de cabeza. Entonces es dentro de mi cuerpo, el intestino se mueve más. ¿Por qué? Porque estoy segregando más catecolaminas, estoy poniendo en estrés a mis suprarrenales, la presión aumenta, el movimiento del intestino aumenta, ya no viven los mismos gérmenes que vivían normalmente, ya puedo tener una diarrea, pero a la vez, entonces esos mismos gérmenes que empiezan a vivir ahí comienzan a producir otras sustancias que pueden ser, por ejemplo, sulfitos, y eso mi cerebro se entera porque aquí dentro hay un plexo que se le dice segundo cerebro, que ese segundo cerebro recoge toda esa información, recoge los químicos que ahí se están generando por esos mismos gérmenes que están viviendo, y el cerebro se entera y sabe cómo pone a uno irritable, enojón, se pelea con cualquiera, con una hiperrespuesta a las situaciones que vienen del ambiente. Entonces, como uno va a doler la cabeza, como uno va a tener la gastritis, entonces alopáticamente me tomo el medicamento, perfecto, hay que hacerlo. ¿Ok? Sin embargo, también tengo que ir a esa segunda parte, porque es que esa segunda parte a veces, más que consecuencia, es la causa.
de lo que estoy viviendo. Entonces, ahí es donde está enfocado nuestro trabajo, porque esa forma en la que nosotros empezamos a reaccionar ante las situaciones ambientales no es justamente algo que hemos elegido muchas veces, es algo que muchas veces está codificado desde antes, desde esa etapa en la que yo no, todavía el yo no está formado, es decir, desde antes de los 7 años, que veo la forma en la que reacciona mi familia o mis papás o uno de mis referentes o la forma en la que reacciona el abuelito, y entonces empiezo a percibir que eso es algo que me puede ayudar a solucionar una situación. Y cuando empiezo a entender de dónde viene esta memoria, cómo es que esa memoria le sirvió a esa persona para su momento, sin embargo a mí hoy me está generando un conflicto interno, pues empiezo a revisar, a agradecer, a poner en orden eso y a elegir, porque eso que estoy haciendo lo estoy haciendo en automático. El 95 al 97% de nuestras reacciones son inconscientes y Sí, no claro. sabemos cómo están programadas. Entonces, ese es el objetivo también de la terapia, es ir reconociendo qué dinámicas emocionales me van moviendo, cómo me voy apegando, y ahí es donde viene eso que me estaba platicando, cómo me voy apegando a esta respuesta que considero que es mi yo. Sin embargo, mi yo ha tenido otras respuestas diferentes para esa misma situación. Y mi yo no puede reconocer eso porque hoy a lo mejor estoy enojado con otra parte de mí mismo que quiere dar otra respuesta, que son las polaridades, o con una expectativa que tengo hacia afuera, o con algo, una culpa que siento conmigo mismo. Entonces, son las tres cosas que como que nos anudan, nos van atando, es decir, los conflictos internos, los conflictos con la expectativa y los conflictos de culpa que se viven internamente. Entonces, es una disciplina, como le decía, súper amplia, apasionante, y cuando la Completamente. mezclamos con toda la parte genética y la herencia transgeneracional, resulta súper útil revisar. Hay un ejercicio como que casi que yo propongo de entrada cuando vamos a revisar una situación que se ha repetido en una familia, y siempre digo, a ver, vamos a buscar la persona con la que usted identifica esta situación que ha vivido. ¿Y qué usted cree que debió hacer esa persona para que eso fuera diferente? Enseguida la respuesta emana. Y bueno, pues a veces hasta te dicen, qué gacha que eres, porque es mi respuesta, es la que yo tengo para mi conflicto, y sin embargo no me doy cuenta que yo la puedo usar, la veo fácilmente para otro y no la veo para mí mismo. Sí, claro. Entonces, surge de esa interacción con la información ancestral que verdaderamente tiene una implicación. De hecho, tengo un texto escrito que está ahorita Sí, naciendo relacionado con todo lo que es la herencia transgeneracional, porque obviamente es algo de lo que tenemos que aprender, porque no hay nada místico en eso, nada místico. Es decir, todo lo que hay tiene una implicación también material dentro de nuestro genoma. Entonces, esa es bueno, desde tantas cosas tan bonitas que hay dentro de la herencia transgeneracional, porque hay 3 momentos de programación de todo lo que vamos viviendo en nuestra vida cotidiana. Uno es la herencia transgeneracional, es decir, es lo que viene de memoria dentro de mi árbol, lo que viene también como parte cultural, es decir, cómo se prepara una comida, todo eso es la herencia cultural que también nos llega, pero tiene una impronta dentro de nuestro genoma, porque que comamos una cosa o que comamos o que elijamos comer otra, depende también de una herencia cultural. Es decir, mi abuelita lo hacía de claro. esta manera y yo lo repito de esa manera. Y de esa manera mi familia se identifica también. Es decir, no es solamente por lo que sucede desde el punto de vista cultural, sino porque eso también tiene una memoria desde el punto de vista genómico. Y Claro. a la vez esa herencia que viene llegando, que es la transgeneracional, que se mezcla también con la intergeneracional y se mezcla también con la multigeneracional, es decir, hay varios términos ahí implicados,
Y que todo eso que va llegando, esa es la primera programación que recibimos, porque cuando llegamos a una familia hay una expectativa para nosotros, hay un proyecto para nosotros, hay algo que no se dice, pero que viene incluido dentro del paquete desde el punto de vista emocional, que es el propósito que tienen nuestros padres, que tienen nuestros abuelos, que tienen la expectativa que tienen todos dentro de nuestra familia para nosotros. Eso es algo que es innegable y que tenemos que también conocer y reconocer, porque muchas veces nos lleva inconscientemente a un lugar que no elegimos. Bien, que ya está previamente diseñado. El segundo momento de programación se llama proyecto sentido, y ahorita hay innumerables artículos emocionantes acerca de eso en la parte de la ciencia, que son la teoría de los 1000 días. Bien, sí, 4 meses antes de que la mami se embarace, y hablo de 4 meses en la metodología, se dice 180 días antes, ¿bien? Pero hablo de 4 meses porque 4 meses sí tengo identificados que son los que madura el óvulo. Es decir, un óvulo para salir se pasa 4 meses ese folículo preparándose y llenándose para que ese óvulo salga. Ese óvulo que somos nosotros hoy, ¿bien? Que es la casa, que pone todo el material, todo, ¿sí? Las mitocondrias y toda la fábrica la pone el óvulo. Bien, ni mejor ni peor, el espermatozoide pone una parte que también es súper importante, porque sin esa otra mitad, aunque sea 23 cromátides solamente, viene la parte que germina, que hace que eso fructifique y que seamos nosotros. Entonces, 4 meses antes de que la mami se embarace, empieza el proyecto sentido. Ese proyecto sentido, todo lo que la mamá va viviendo en ese tiempo desde el punto de vista emocional tiene de alguna manera una implicación para el momento y el lugar en el que llega ese bebé a esa familia. Y los 1000 días después de nacido, los primeros 1000 días, cómo se alimenta ese bebé, cómo se alimenta esa mamá, qué emociones vive esa mamá, también tienen una impronta sobre ese genoma. Ese es el segundo momento de programación. Es decir, el primero es la herencia transgeneracional, que también tiene que ver con toda la herencia cultural. El segundo es el proyecto sentido, que es este del que estamos hablando, que va desde 180 días antes de que la mamá se embarace y va hasta hay metodologías que lo extienden hasta los 7 años, porque a los 7 años se estructura el yo, y es que el niño comienza a elegir dentro de las cosas que va viviendo cómo se siente mejor o con qué respuestas logra resolver las situaciones que se le ponen delante de su vida. Pero hasta los 3 años el niño es muy perceptivo, capta tono de voz, capta aprecio, afecto, capta temperatura, capta calidez de la voz. Es decir, el niño hasta ese momento prácticamente todavía no habla fluido, no es capaz de interactuar completamente con el ambiente. Es decir, en ese momento hay que ver muy bien qué emociones está viviendo la mamá, porque ese niño refleja básicamente toda la emoción y la respuesta emocional que hay en su medio ambiente. Ahí todavía como que las emociones en expresión facial en el bebé aparecen a partir de los 6 meses, en expresión facial. Sin embargo, internamente sí está grabando todo lo que hay dentro de y es una esponjita, porque hasta los 7 años, por ejemplo, se emplea esa ventana para poder enseñarle al niño a leer, a escribir, es decir, porque tiene la mayor captación de todo lo que es el conocimiento. Entonces, hasta los 7 años se considera, en la metodología que nosotros aplicamos, consideramos hasta los 7 años proyecto sentido. Y de los 7 años en adelante se llama la vida contemporánea. En ese tiempo hay diferentes fases, lo podríamos dividir en la parte de la adolescencia, ya en la edad de independencia, que son los 21 años, que ocurre la última poda neuronal, donde ya el cerebro empieza a interactuar ambientalmente como diríamos, con una propiedad de lo que es el yo y con una madurez determinada. Eso varía en las personas, pero se considera edad de independencia a los 21 años. Entonces, en esos 3 momentos de programación hay que ir revisando cuáles son los conflictos desencadenantes de situaciones que hemos vivido. ¿Cuáles son los conflictos programantes? Porque a veces el desencadenante está en este momento de mi vida y el programante estuvo en un momento anterior y ni siquiera lo conozco yo, lo conoce mi mamá, por ejemplo.
y el niño se relaciona con esa emoción a través de la tristeza, por ejemplo, de la mamá. He trabajado casos interesantísimos relacionados con, por ejemplo, en el niño con los sueños. Bien, increíble. Es decir, que el niño comienza con pesadillas en una edad específica y cuando revisamos, su Sí, papá también tuvo pesadillas en esa edad específica y relacionadas con la misma temática. Increíblemente, es decir, como que ese tipo de miedo del que no hablamos, hay una especie de memoria que ese niño reconoce y vuelve a revivir ese miedo en esa misma edad. Entonces es justamente darle un lugar y que el papá reconozca, sí, sentí miedo, viví esto, y que el niño se siente identificado y hace un cambio, pero increíble, es algo como que es muy rápido, ¿no? Entonces, en este sentido, hay que buscar, como le decía, los conflictos desencadenantes, pero también los programantes y a veces los estructurantes, es decir, porque hay estructuras muy superiores, porque sí, dentro del clan, dentro de la familia, dentro de la ancestría, eso es un sistema organizado. Y como es un sistema organizado, hay mandatos, hay leyes, que vienen a veces a través de creencias, de dichos que hay en la familia, de palabras que se utilizan con mucha frecuencia en la familia. Y en ese sentido también aplicamos herramientas de la programación neurolingüística, porque cuando revisamos una oración muy corta que va diciendo la persona cuando llega a la consulta, ahí siempre se delata una programación, algo que está relacionado con un mandato, con algo que hay, claro. con una prohibición, con algo que hay dentro de la familia, que eso no es una herencia verbal, pero es una herencia conductual a veces. Y Sí, hay que revisar bien, es decir, hay herencias y hay legados, es decir, bueno, las herencias son las que son físicas, materiales, ¿no? Y esa es la que viene en el ADN, ¿no? Pero hay también legados, que esos legados son inmateriales, pero tienen mucho valor, ¿bien? Y hay que revisar todo ese tipo de detalles para poder ayudar a la persona a que se armonice, porque el propósito de la integración bioemocional es complementar todo lo que se va haciendo de manera alopática con la persona, homeopática como guste, bien, o con terapias alternativas, pero poner ese detalle que a veces pasamos desapercibido por alto. Desde el punto de vista médico no le damos el valor que realmente tiene y es como si fuera ese tornillito que justamente hay que darle una pequeñita vuelta nada más para que todo se ajuste y salga hacia adelante. Entonces, yo hablo mucho, casi que no paro, así apasionante, que de usted verdad me apasionante. manda, No, 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 no. usted me Yo pone quiero el que siga límite. hablando, porque tengo mis anotaciones, ya no me alcanza tanto estar. Con gusto, lo que Sí, pueda, lo que pueda. yo le comento, doctora Norma, que en la parte que me corresponde en mi vida con mi hija, por ejemplo, pues sí, fuimos con el pediatra de mi hija y con otros médicos, con otros doctores. Sin embargo, y esto lo platico en la conferencia que doy sobre el síndrome de Cantú, en términos cualitativos, ¿verdad? No genéticos, este, que me sorprende que la primer persona que nos dice que puede existir un síndrome, pero que desconocía cómo se llamaba, pues fue una medicina alternativa, fue una doctora en acupuntura, ¿sí? Una Que tienen un alto acupunturista, poder de observación clínica, así es. ¿ok? Y una Fue el primer referente altísima que dije, algo capacidad sucede. de discriminación de cosas finas, muy finas. Sí, digo, algo sucede, puede tener un síndrome, solo que desconozco, habría que checar qué será. Y fue la primera persona, y mi hija apenas tenía, yo creo, unos 6 7 meses aproximadamente de edad. Entonces fue el primer acercamiento que se dio ya prácticamente para que veamos y reconociéramos que era síndrome de Cantú como tal, pues ya fue cuando tenía un año y medio aproximadamente. Entonces, eso sí se me hace como que importante mencionar que lejos Claro, de esta parte que se le ha quejado mucho a la medicina alternativa, a veces pues resulta ser que la medicina alternativa también tiene todo la tiene su importancia. valor, Así es. todo tiene su valor. De hecho, hay algo que me fascina sobre todo de muchas otras cosas que he escuchado también relacionadas con bueno,
no discrimino nada, creo que todo aporte es justamente el sabio es aquel que puede integrar todas las verdades. ¿Sí? Cuando intentamos tener toda la razón, ya eso no es cierto. No existe toda la razón. ¿Sí? Existen muchas razones. Ahorita no escucho bien. Hay supuestos, le digo, hay supuestos y dentro de los supuestos muchas veces pues hay que estar indagando, investigando, pero pues siempre Claro. con esta visión de Y hay hacerlo muchos lo mejor juicios posible. también. Claro, hay muchos juicios también, pero todo aquel que pone el corazón en su profesión, no importa si es profesional o si es, perdón, universitario o no. ¿Ok? Una Sí, cosa es claro, ser universitario y otra es ser profesional. Bien, así es. entonces el ser profesional en una disciplina es eso, es apasionarse con esa disciplina y es dar lo mejor de uno en esa disciplina. Entonces, ahí es donde está la fuerza de cualquiera de las cosas en las que creamos, porque justamente ese es uno de los detalles más importantes de la metodología de la integración bioemocional, que es ir viendo el sistema de creencias de esa persona, porque ahí hay mucha codificación de todas las actitudes. A través de las creencias operamos inconscientemente por un camino que a veces no somos capaces de reconocer, de darnos cuenta por qué nos vamos por ahí, y es justamente una creencia limitante y un juicio de valor que hacemos hacia cualquier cosa que nos rodea. Entonces, cuando estamos haciendo un juicio, siempre ¿cómo es? Lo que checas, chécatelo, es decir, te checa. Sí, eh, hay que siempre hacer ese ejercicio, es muy sano. Así es, doctora. Bueno, pues para ir cerrando, los que nos están escuchando, obviamente van a querer saber más sobre esto, se van a querer acercar, algunos cursos online, algunos talleres o la misma terapia se pueden acercar. ¿Dónde se pueden acercar? ¿Cómo lo pueden contactar con usted, doctora? Bien, en este momento estoy respetando también toda la situación esta de la que se está viviendo, ¿no? Estoy más Sí, dando terapias por esta vía porque me resulta bastante adecuado, ¿no? Y se puede manejar muy bien también las claro, situaciones porque por la videocámara se logran ver las reacciones de la otra persona y hay muchas cosas en actitud corporal que también nos dicen, ¿no? Sobre lo que hay en la memoria emocional. Entonces, por esta vía estamos trabajando. Ahí tengo una serie de pláticas relacionadas con la parte de ancestría en una plataforma de Instagram que se llama Dharma News, donde sabemos varios psicólogos, personas de diferente formación, eh, que, que hay una serie de pláticas muy recomendadas relacionadas con todo, con lo que es el perdón, el autoconocimiento, y justamente la serie que estamos impartiendo en esa plataforma está relacionada con la ancestría, es decir, está relacionada con la búsqueda de sí, situaciones que ocurren en nuestra vida cotidiana y que están relacionadas con la ancestría. Entonces, por ahí pueden tener también esas pláticas, están en el IGTV, todas grabadas, es una serie que estamos haciendo, y bueno, por ahí anda una parte de la información, la otra, bueno, pues podrían, yo le voy a dejar después mis datos de contacto para que los claro. pueda también compartir y entonces podemos, pero en este momento estoy mayoritariamente trabajando online, respetando toda la situación relacionada con la contingencia. Algunas consultas presenciales, pero son mínimas porque generalmente sí damos de hasta 2 horas para cada paciente, para Sí, que claro. a veces como que con una sola sesión resulta ya como que un gran movimiento y las personas tienen que tomar después su tiempo para poner como en equilibrio toda esa, porque al final sí podemos ir reconociendo toda la programación, sin embargo, siempre hay una segunda parte que es tomar una acción y empezar a probar diferentes vías de Claro. solución.
que casi nunca las da el terapeuta, siempre las encuentra la misma persona, ¿no? Entonces, trabajar en eso resulta muy sano también para nuestros hijos, porque cuando armonizamos situaciones para nosotros, cuando dejamos de vivir en la culpa o con el enojo o, o- o en el miedo, porque básicamente hay como dos emociones que nos mueven, que son las más primitivas de todas, el amor y el miedo, ¿no? Claro, Y cuando empezamos a reconocer nuestros miedos y empezamos a dar lugar a todas esas situaciones dentro de nuestra vida, eh, como que cambia todo lo que nos rodea, mm, porque cambiamos nosotros. Entonces, cuando sanamos esas situaciones que están abiertas, todo lo demás se va poniendo en armonía también. Entonces, desde cualquier situación podemos entrar, ¿ok? Desde lo que es un conflicto, desde lo que es una enfermedad biológica, desde de cualquier, de algo que empiezo a revisar y veo que se repite en mi vida, situaciones de pareja, esas son muy frecuentes, es decir, y cuando nos vamos a la primera elección de pareja, ahí hay una grandísima memoria y hay una solución no dada, que justamente es la que de alguna manera vuelve para que, para que entendamos algo, ¿no? Entonces, ahí es donde está el mensaje más importante. claro. Y también, si usted nos permite, si se acercan a Casa Valentina, también pidiendo su apoyo, también lo podemos canalizar con usted, ¿verdad? Con muchísimo gusto, estoy a su disposición. Sabe que, que son uno de los primeros contactos que tuve con pacientes relacionados con la genética aquí a mi llegada a México, que ha sido un país anfitrión por todo lo alto para mí, la verdad. Muy agradecida porque usted me haya también invitado a esta plática que, bueno, que ha sido para mí muy valiosa. Gracias, gracias, doctora Norbrena. Creo que pues dejo abierta la siguiente invitación ya para ponernos de acuerdo si usted nos regala un momentito más de su agenda tan ocupada. Más adelante también podemos ir Con planeando todo gusto. otra invitación, ¿verdad? Y bueno, a nombre de Casa Valentina y del Síndrome de Cantú Grupo México, le damos un cordial reconocimiento a la doctora Norma Elena de León Ojeda por su participación en este conversatorio con relación al tema de las bioemociones que fue y yo creo que va a ser de mucho valor para todos los que nos siguen y esperemos pues que se vayan preguntando, se vayan agregando, cualquier situación se les contestará a la brevedad para que se vayan acercando. Doctora, muchísimas gracias. Gracias a ustedes, muchas gracias. Muchas bendiciones. Que tenga excelente semana. Hasta luego, gracias. Hasta luego.